Y solamente son 4 versículos, son de estos salmos breves que son muy hermosos, son bastante personales. Tristemente no son de esos salmos famosos o conocidos, pero se dan cuenta, es un salmo de ascenso gradual, es un cántico como el que estamos estudiando ya estas 3 semanas con hoy. Ya vimos acerca de qué trata el ascenso gradual, haciendo referencia a los peregrinajes que se hacían vía Jerusalén, o también en cuanto al desarrollo de una idea de sabiduría o de clamor. Hoy vamos a mirar entonces este salmo. Yo pienso, hermanos, que siendo tan breve no será necesario dividirlo en puntos. Pienso que los versículos tendrán ese propósito. Entonces tendremos 4 versículos y con esos 4 versículos vamos a estudiarlo o meditar brevemente en él. Este salmo fue escrito por algún salmista anónimo. Realmente no se tiene conocimiento de su autor, pero por el lenguaje que expresa, como el de un esclavo, incluso habla de una esclava, parece que da a entender de que el pueblo de Israel estaba en esclavitud. Por lo tanto, se piensa, y los eruditos y comentaristas afirman, que este salmo fue escrito en el periodo post-exílico, igual que el de la semana pasada, el Salmo 121. Recuerden que en el periodo post-exílico Israel había sido disperso en las naciones debido a su pecado y fueron vendidos como esclavos. Los edomitas los entregaban, los compraban los egipcios, estaban en Asiria, estaban dispersos y eran esclavos otra vez debido a su maldad. Entonces ellos como esclavos están acercándose al Señor de manera humilde para mirar y esperar en su favor. Bueno, mirando al Señor, como decimos esta noche. Comencemos entonces. Versículo primero dice: a ti que habitas en los cielos levanto mis ojos. Muy linda esta frase. A ti, muy personal, hablándole a Dios de tú a tú. ¿Cómo es posible que alguien que es esclavo por su pecado esté acercándose a Dios de tú a tú? ¿No es eso confianzudo, atrevido o irreverente? Pues no, hermanos y amigos, el Dios de la Biblia es un Dios personal, es un Dios compasivo y atiende y escucha el clamor de un pueblo sencillo, contrito y humillado. Entonces ellos, cuando se acercan, aquí está hablando tanto de un hombre como de una mujer, como del pueblo de Dios en general, se acercan al Señor con esta actitud sencilla y humilde, están mostrando una cosa, hermanos: arrepentimiento. Arrepentimiento. Ellos habían pecado, por eso era que eran esclavos. Pero vuelven a acercarse al Señor. Y el Señor había prometido en Deuteronomio, y Nehemías 1 lo hace referencia a eso. Dice: Señor, aunque nos hayas echado hasta el borde del mundo, nos hayas dispersado a todas las naciones, de allá tú nos recogerás cuando nos hagas volver a ti. Así ha ocurrido en este salmo. El pueblo allá en la esclavitud de la lejanía, allí se acordaron del Señor y el Señor tuvo compasión de ellos. Por eso pueden decir: a ti que habitas en los cielos, levanto mis ojos, miro hacia ti, como una mirada, hermanos, distinta a la de otros salmos atrás. Mirar al Señor en los salmos muchas veces ha simbolizado como esa ayuda casi como sorprendente. Pero esta ocasión, esa levantada de rostro, de ojos, es distinta. Ahorita vamos a mirarla en el versículo 2. Notemos que dice: habitas en los cielos, dando a entender de que el Dios Yahvé es el Dios de los cielos. Pues si usted mira en el libro de Esdras y Nehemías, el título por el cual Dios era conocido en todo el mundo, en todo el imperio de Medo-Persia, era el Dios del cielo. De hecho, si usted mira en Esdras 1, cuando se dio la orden de reconstruir el templo, se dijo: vuelvas a edificar el templo para el Dios del cielo. Lo mismo lo confirmó el rey Artajerjes. Entonces, así era como se conocía a Dios. Entonces, a ti que habitas en los cielos, es una confesión de que Dios es el único Dios verdadero y es a Él a quien se acude. Bueno,
Versículo 2. Ahora sí hablemos. ¿Qué significa a ti alzo o levanto mis ojos? Dice, como los ojos de los siervos miran la mano de sus amos, como los ojos de la sierva, la mano de su ama, de su señora, así nuestros ojos miran al Señor. Aquí nos está escribiendo de qué manera miran a Dios, de qué manera mirar al Señor. Se está hablando hoy día un evangelio o un mensaje tan adulterado que se está exaltando al ser humano al punto de llamársele campeón, llamársele Diosito, llamársele Jehová Junior y demás expresiones así, hermanos, que realmente no es el lenguaje que está en ese salmo. Ese salmo lo que se está diciendo es, miramos con tal bajeza, o más bien desde tal bajeza al Señor, que somos comparados a esclavos. Dice Isaías, gusanito de Jacob. No somos, hermanos y amigos, personas merecedoras o dignas de tan siquiera que Dios nos mire. Y si partimos con un corazón orgulloso, teniendo un concepto grande de nosotros mismos, acercarnos a Dios de esa manera, hermanos, Dios mira de lejos a los altivos. En cambio, si miramos así, como miraría un esclavo a su dueño, para nosotros hoy día el tema de la esclavitud es desconocido en la práctica, por lo menos aquí en Occidente o en las ciudades. El tema de la esclavitud no es algo conocido, pero el amo, el señor, trataba a los esclavos o a los criados como objetos de su propiedad, de tal forma que los esclavos miraban a sus amos por si de pronto el amo quisiera recompensarlo por el trabajo que había realizado ese día, por si de pronto la señora quisiera como brindarle un favor de compasión a la criada. Y pasaban años y realmente quizás eso nunca pasaba. Aquí en Occidente, hermanos, especialmente en los países sudamericanos que fueron colonias españolas, ese tipo de situaciones se vio mucho, incluso hasta hace menos de un siglo, ya no solamente con la colonia, sino con personas con mejor estatus económico, aprovechándose de las personas que servían como de aseo en la casa, por ejemplo, o niñeras, ¿sí? Mayordomos, en fin. Las personas se aprovechaban de ellos, no les pagaban lo que hoy conocemos como pensiones, no les reconocían su trabajo y los tenían allí. Entonces eso es como lo más similar, lo más parecido que pudiéramos como comparar con el lenguaje de este salmo. De todas formas, la Biblia nos dice que en Cristo Jesús ya no somos esclavos sino hijos, que ya no somos siervos sino amigos. Por la fe en Jesús, si usted, amigo, cree en el Señor Jesucristo con todo su corazón, confía en Él, su voluntad, y crece en usted el fervor, un fuego que lo hace conocer o buscar más del Señor a través de las Escrituras y no de sus experiencias o pareceres, realmente así estaremos viendo una fe genuina. Si tiene esa fe genuina, nosotros nos acercamos al Señor como si fuéramos esclavos, en el sentido de la humildad, porque ya no somos esclavos, pero sí somos siervos, y eso pareciera contradictorio, pero ¿saben? Delante de Dios somos hijos, herederos y coherederos, pero desde nuestra perspectiva debemos ser tan reverentes como si fuéramos criados, esclavos y siervos, siempre atentos a servir al Rey, a servir a nuestros hermanos, a servir a nuestras autoridades. Y aquí está hablando, levanto mis ojos a ti que habitas en los cielos, como con expectativa, por si de pronto Dios quiere extendernos un favor, por si de pronto Dios quiere tener misericordia de nosotros. Y muchas veces pasamos esa situación, hermanos y amigos, como creyentes. Ya no decretamos, ya no declaramos, ya no gritamos, ya no hacemos ayuno, huelgas de hambre para reclamar lo que queremos, pero nos acercamos al Señor con expectativa, mirando hacia Él en oración reverente. No estoy descalificando el ayuno, pero sí quiero destacar que muchas personas utilizan esos medios de gracia para reclamarle a Dios lo que ellos quieren.
Y tampoco se trata de eso. Debemos acercarnos mirando al Señor con expectativa, por si tiene compasión de nosotros. Versículo 3. Ten compasión de nosotros, oh Yahvé. Ten compasión de nosotros, oh Yahvé. Es una súplica, recordando el pacto, recordando que Dios se comprometió en promesas con nosotros, no declarando o reclamando las promesas, pero sí confiando en ellas en humildad. Dice, estamos hastiados del desprecio. Imaginémonos la condición de los israelitas aquí. Tenían su propio reino, tenían sus propias tribus, territorios, prosperidad. Todo lo perdieron por su infidelidad, por su idolatría, por su adulterio, por su inmundicia. Y ahora no tienen nada. Solamente les queda esperar, mirar al cielo. Están hastiados del desprecio. Duraron 70 años de destierro. 70 años. Así, ya estaban hastiados. Toda esta generación de ese trato. Y usted eso lo puede ver en Nehemías. Cómo se burlaban de ellos las gentes de alrededor. Los que tenían el poder de la región. Cómo se burlaban de ellos en el libro de Esdras. Se burlaban de ellos, hermanos y amigos. Los trataban como plebe, como gente baja queriendo ascender, como gente baja queriendo rebelarse. Estaban hastiados. Y así muchas veces nosotros, hermanos y amigos, vamos a ser despreciados, maltratados, vituperados. Se van a aprovechar de nosotros muchísimas veces por nuestra nobleza, hablando en términos cristianos, desde luego. Se van a aprovechar muchas veces de nuestra sinceridad, de nuestra transparencia. Y estas cosas van a llevarnos al borde del hastío, porque somos humanos, somos personas de carne y hueso, hermanos. Y ese sentimiento no es pecaminoso. Pero si recuerda Santiago capítulo 5, en Santiago 5 se habla de este tema y se dice que debemos esperar en la justicia y en la venganza del Señor de los ejércitos. Mirando al horizonte, ¿en qué momento llegará ese juicio de Dios o esa recompensa de la mano de nuestro Señor? ¿En qué momento llegará el cumplimiento de sus promesas? Estamos a la expectativa como esos criados. ¿Expectativa que puede durar toda la vida? Sí. Como Abraham, que toda la vida estuvo en la expectativa, como Isaac y como Jacob. Esa expectativa no significa que porque estamos confiando vamos a tener lo que queremos, hermanos. Esa expectativa es confiar en el Señor porque sea que nos dé el favor o sea que no, Él sigue siendo nuestro amo y nuestro Señor. Versículo 4. Nuestra alma está sumamente hastiada. Miren cómo insiste. Ahorita dijo, ten compasión, y ahora dice, estamos hastiados de desprecio, de la burla, de los que están en holgura. O sea, hay gente que por su condición económica, porque tienen cierto poder sobre nosotros, ya sea económico, ya sea algún tipo de subordinación por contrato, algún tipo de subordinación por dependencia, los que están en ese lugar de posición muchas veces se aprovechan de los que están por debajo. Y es una invitación para aquellos que están en autoridad, tener muchísimo cuidado porque el mismo Dios que hizo el que está arriba hizo el que está abajo. Y Él es justo, siempre es imparcial. Dice, está hastiada de los que están en holgura y del desprecio de los orgullosos opresores. Opresores. Terminan siendo opresores de los creyentes. Si quieren, hagamos lectura de ese capítulo. Vamos a Santiago 5. Santiago 5.
versículo 1. Dice, vamos ahora pues ricos, lloren y aúllen por las miserias que vienen sobre ustedes. Versículo 4. Clama el jornal de los obreros que cegaron sus campos, el que fraudulentamente retenido por ustedes, y los clamores de los que cegaron ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Versículo 7. Ahora le hablan a los oprimidos. Por lo tanto, hermanos, tengan paciencia, así como la paciencia que estaba reflejando el siervo en el Salmo 123. Dice, hasta la venida del Señor. Esa venida significa la visitación con el juicio divino y también a la segunda venida de Cristo. Versículo 8, tengan también ustedes paciencia, afirmen su corazón porque la venida del Señor está cerca. Versículo 10, hermanos, tomen por ejemplo la aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Bueno, miren todo esto, hermanos y amigos. Si usted es creyente bajo opresión de alguna persona en holgura, si usted es creyente bajo el menosprecio y el desprecio de una persona que quiere aprovecharse en cierta manera de usted, debe descansar en el Señor y no tomar venganza de su propia mano. Es esa la fe y el fruto de la fe en nosotros. Si realmente nuestro comportamiento es llevado por la ira, por la venganza, habría entonces que dudar de su fe. Por lo tanto, tenga mucho cuidado y levante los ojos al cielo, mirando al Señor, esperando con paciencia su visita, por si quizá el Señor nos quiera bendecir, por si quizá el Señor quiera visitarnos con su favor y su gracia. Y esa gracia, hermanos y amigos, ya no es algo de lo cual sea incierta, pues en Cristo las promesas de Dios son sí y amén. En Cristo tenemos consuelo, en Cristo debemos tener contentamiento, en Cristo debemos estar plenos. En Cristo, hermanos amigos, Dios el Padre y Señor nos extendió su mano y nos dijo que sí. Oremos.